Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema de resolución de triángulos no rectángulos. Resolver un triángulo significa proporcionar todos los lados y ángulos interiores que le hace falta. Comúnmente se dan como datos para la resolución 3 datos. Pueden ser 2 lados, un ángulo o también puede ser 3 lados. Para resolver este tipo de triángulos que son no rectángulos se cuenta con 2 métodos. El primer método es el método de la ley de los senos, que nos indica que se puede aplicar esta ecuación siempre y cuando se tengan 2 parejas de lados ángulos, es decir, 2 parejas de ángulo-lado que sean opuestos. En este caso tenemos el ángulo B es opuesto al lado B, mientras que el ángulo A es opuesto al lado A, y denotamos con mayúsculas los ángulos y minúsculas los lados. Se puede establecer la ley de senos por medio de una ecuación. Por ejemplo, para esta pareja de lados se tendría esta parte de la ecuación. Si se agregara, por ejemplo, el ángulo C, tendríamos que su lado correspondiente sería el lado C, y entonces tendríamos este lado adicional. Pero esta parte solamente se puede utilizar con esta o con esta otra, es decir, la ecuación se va a usar solamente con 2 términos, y esto me va a permitir calcular ya sea un ángulo o un lado del triángulo. El segundo método es la ley de cosenos. La ley de cosenos se utiliza cuando se tienen 3 datos. Por ejemplo, se tiene como datos el lado, ángulo, lado, es decir, estos 2 lados que están continuos, y en medio de esos lados se encuentra un ángulo también conocido. O se puede utilizar cuando se tienen 3 lados del triángulo y se va a calcular en este caso la incógnita, que es el ángulo, y para este otro se va a calcular el lado. La ley de los cosenos, dependiendo de los lados que se tengan, se va a tener esta ecuación, o se va a tener la segunda o la tercera. Notemos que las ecuaciones son semejantes, nada más lo que cambia son los datos que presentan. Voy a ejemplificar para el caso de esta expresión. Supongamos que aquí tenemos que la incógnita vale A, y este ángulo que va a ser conocido sería el lado correspondiente. Tenemos entonces que el lado desconocido, el ángulo conocido, y por lo tanto aquí sería el lado B y el lado C. Estos serían los datos que se tendrían que colocar aquí. Por otra parte, si deseo ocupar la segunda ecuación, tendría entonces que tener la siguiente información en el triángulo. La incógnita la llamaríamos B, por lo tanto su lado correspondiente sería B minúscula, y por ejemplo aquí tendríamos el lado A y el lado C. Por lo tanto, para esta situación tendríamos que ocupar esta ecuación. Es decir, dependiendo de los datos que se tengan, se va a tener que escoger la ecuación de ley de cosenos. Notemos que la ecuación de ley de cosenos me indica un lado al cuadrado, y posteriormente aparecen los otros 2 lados del triángulo también al cuadrado, menos el doble producto de estos 2 lados multiplicado por el ángulo. Notemos que en los extremos aparecen tanto el lado como el ángulo que son correspondientes. Una vez que ya se tiene el contexto de la ley de senos y cosenos, vamos a resolver triángulos no rectángulos. Por ejemplo, aquí se tiene como datos de 2 lados del triángulo y un ángulo, y se desea resolver este triángulo, es decir, nos hace falta calcular estos 2 ángulos y también este lado de la base. Comencemos a resolverlo. Primero coloquemos los nombres a los lados que tenemos. 100 va a ser el lado A, 80 va a ser el lado B, y por lo tanto el lado que nos hace falta es el lado C. Con estos nombres de los lados, notemos que este ángulo, que sería el opuesto al lado, sería el ángulo A. El ángulo opuesto a 80 sería el ángulo B, y el ángulo que está opuesto al lado C sería el ángulo C. Por lo tanto, las incógnitas del problema son el lado C
el ángulo B y el ángulo C. Procedemos a resolver este problema y aquí se tiene que determinar cuál de los dos métodos puedo utilizar, la ley de senos o la ley de cosenos. Para esto es conveniente tomar estos datos que ya se tienen y algunas de estas incógnitas. Por ejemplo, en este caso voy a escoger el ángulo B y notemos que lo estoy escogiendo de tal manera para obtener parejas de ángulos y lados correspondientes, es decir, ángulo y lados opuestos. Por lo tanto, de esta manera puedo escoger la ley de senos para resolver el cálculo del ángulo. Tenemos entonces que el seno del ángulo A es el dato que tengo dividido entre el lado A, va a ser igual al seno del ángulo B que desconozco dividido entre el lado B. El siguiente paso sería sustituir en la ecuación de ley de senos. Tenemos entonces seno de 60 grados dividido entre 100 y seno del ángulo B dividido entre 80. Como siguiente paso sería obtener en la calculadora el valor de seno de 60 grados. Seno de 60 va a ser igual a 0.8660. Notemos que si redondeamos a 4 dígitos, la quinta cifra es 2, por lo tanto no va a aumentar la cuarta cifra, entonces nos quedaría 0.8660, el seno de 60 grados. Obtenemos dicho resultado, lo colocamos aquí y reescribimos el 100, el seno de B y 80. Posteriormente se hace la división de 0.8660 entre 100 y obtenemos el resultado de 0.00866. Se obtiene esta ecuación equivalente y de aquí se va a despejar a la incógnita B, que en este caso se encuentra aquí. Notemos entonces que el 80 que está dividiendo va a pasar al lado izquierdo multiplicando. Tenemos entonces 0.00866 por 80 va a ser igual a seno de B. Realizamos la multiplicación y obtenemos como resultado 0.6928. Reescribo el seno de B. Notemos que de esta ecuación ya no se puede simplificar, por lo tanto vamos a pasar el seno que está del lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo por medio de su operación inversa, que sería el arcoseno, que se denota como seno a la menos 1. Escribimos entre paréntesis el valor 0.6928. De esta manera ya despejamos a B y obtenemos en la calculadora el resultado de 0.6928 y obtenemos el arco seno. Tenemos el resultado de 43.9 si redondeo a una cifra decimal, que sería el resultado que obtenemos aquí. Notemos entonces que ya se tiene calculado el ángulo B. Vamos a calcular a continuación el lado C. Si deseo ocupar la ley de los senos, necesito calcular primero este ángulo para tener esta pareja de ángulo y lado correspondiente y esta otra también como pareja correspondiente. Para esto vamos a ocupar la propiedad que tienen los triángulos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Tenemos entonces que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe de dar como resultado 180 grados. Sustituyo los datos que tengo, que sería el ángulo A y también el ángulo B. Posteriormente los sumamos, obtenemos como resultado 103.9 y finalmente despejamos a C pasando 103.9 del lado derecho, restando, con lo cual tenemos que el ángulo C mide 76.1 grados, que sería este. Por lo tanto, entonces ya tenemos los elementos necesarios para emplear la ley de los senos nuevamente. En este caso tenemos el ángulo A, que sería 60, y su lado correspondiente, que sería A, el lado C que voy a calcular, y este otro que sería su ángulo. Procedemos a realizar la sustitución y tenemos entonces seno de el ángulo A sería 60 dividido entre 100 va a ser igual al seno del ángulo C que calculamos aquí, que es 76.1 dividido entre el lado C. Se realiza esta división. Notemos que esta división ya se hizo y se obtuvo como resultado 0.00866.
obtenemos el resultado de seno de 76.1 grados. Ingresamos el ángulo y posteriormente tenemos el valor del seno, que en este caso es 0.9707. Notemos que es el resultado que obtenemos aquí. Finalmente vamos a colocar la incógnita que está dividiendo, la vamos a pasar multiplicando, no puede quedar como divisor para ser despejada, por lo tanto entonces nos queda esta expresión y posteriormente, ya que está de esta forma, ya se puede despejar, es decir, el punto 00866 pasaría del lado derecho dividiendo al valor 0.9707. Realizando la división tenemos que nos da el resultado de 112.1. Con esto ya tendríamos todos los datos del triángulo. Lo escribimos aquí. Sería entonces los datos que tenía, que era 80, 100 y el lado que calculé, que es 112.1. El ángulo que calculé es 76.1 y además el de 43.9. Realicemos un segundo ejemplo. Tenemos ahora un lado, un ángulo y un lado. Notemos que bajo esta configuración se puede resolver el triángulo a partir de la ley de cosenos. Para esto vamos a colocar los nombres a los datos que tenemos y vamos a llamar al lado que mide 58 A, al lado que mide 90 B y por lo tanto al lado que nos hace falta sería C. Y de acuerdo a estos lados tenemos entonces que el ángulo que está opuesto al lado A sería el ángulo A, el lado y el ángulo que es opuesto al lado C sería el ángulo C y el ángulo que está opuesto al lado B sería el ángulo B. De esta manera entonces podemos comenzar a resolver el triángulo. Como tenemos entonces estos datos, lo más conveniente ahorita es calcular el lado C para ocupar la ley de cosenos. Observemos que vamos a ocupar la ecuación de cosenos que tiene esta forma. C cuadrada, que es el lado, va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada menos el doble producto de A por B por coseno del ángulo. Procedemos a sustituir. Tenemos que A vale 58, por lo tanto en la ecuación quedaría 58 al cuadrado, mientras que B es 90, y tendríamos entonces 90 al cuadrado menos el doble producto de A, que en este caso es 58, por B, que es 90, coseno del ángulo C, que es 25 grados. Procedemos a realizar las operaciones. 58 al cuadrado nos da un resultado de 3364, mientras que 90 al cuadrado es igual a 8100, y el producto de 90 por 58 por 2 da como resultado 10.440, y el coseno de 25 es .9063. Notemos que la quinta cifra es 0, por lo tanto no va a aumentar la cuarta y tendremos esta expresión. El siguiente paso sería simplificar la suma y posteriormente la multiplicación. Tenemos entonces que 8100 más 3364 nos da como resultado 11.464, y el producto de 10.440 con 0.9063 nos da como resultado 9.461.772. El siguiente paso es realizar la resta. Su resultado es 2002.228. Siguiente paso, se va a enviar la operación potencia hacia el lado derecho por medio de su operación contraria, que sería la raíz cuadrada del valor 2002.228, con lo cual obtenemos como resultado 44.7. De esta manera tendríamos ya este lado. Vamos entonces a ocupar otros tres datos para calcular un ángulo. Voy a ocupar nuevamente la ley de cosenos, porque notemos que con esos tres datos, que ahora son los lados, puedo calcular ya sea este ángulo o este otro. Voy a calcular este ángulo y vamos entonces a ocupar la ley de cosenos. Comienza con B y en el ángulo estaría B. Escribimos la fórmula y tenemos entonces B al cuadrado va a ser igual a
a cuadrada más c cuadrada menos el doble producto de a por c por coseno de b. Sustituimos los datos, b cuadrada es igual a 90 al cuadrado y va a ser igual a cuadrada, que sería 58 al cuadrado, más c cuadrada, que es 44.7 al cuadrado, menos el doble producto de 58 por 44.7, que corresponde a por c por coseno de b, que en este caso b es el ángulo que vamos a calcular. Procedemos a realizar las potencias. Tendríamos que 58 al cuadrado es igual a 3364, mientras que 44.7 al cuadrado es igual a 1998.09, y el producto de 44.7 por 58 por 2 da como resultado 5185.2. Reescribimos coseno de b. El siguiente paso es realizar la suma de 3364 con 1998.09. Nos daría como resultado 5362.09 y reescribimos 5185.2 y coseno de b. Como siguiente paso sería realizar el despeje y se va a pasar hacia el lado izquierdo el número 5362.09 por medio de superación inversa, que sería la resta. Por lo tanto, reescribimos lo que queda del lado derecho, que sería menos 5185.2 por coseno de b. Realizamos la resta de 8100 con 5362.09 y obtenemos el resultado de 2737.91. Reescribimos la parte derecha nuevamente. El siguiente paso de la resolución es pasar el valor menos 5185 hacia el lado izquierdo por medio de superación inversa, que sería la división, que sería lo que tenemos aquí. Posteriormente se simplifica la división y obtenemos como resultado menos 0.5280, que va a ser igual a coseno de b. Se reescribe. Finalmente, como ya no se puede simplificar, el coseno que está del lado derecho se va a pasar hacia el lado izquierdo por medio de superación inversa, que sería el arco coseno del valor menos 0.5280. Obtenemos el resultado mediante la calculadora. Tendríamos 0.5280 con valor negativo y obtenemos su arco coseno. Y en este caso es 121.9, redondeando a una cifra decimal, que es el valor que obtenemos aquí. Finalmente nos faltaría calcular este ángulo, y entonces vamos a ocupar la propiedad de que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Tenemos entonces que la suma de A con B y con C debe dar 180. Sustituyo los datos que tengo, que es el ángulo B y el ángulo C. Entonces sustituimos 121.9 y 25 grados, y al simplificar la suma tenemos como resultado 146.9. Posteriormente reescribimos la ecuación equivalente y despejamos a la incógnita. Por lo tanto, 146.9 que está sumando se pasa del lado derecho, restando. Simplifico la resta, tenemos como resultado 33.1 grados. Con esto estaríamos terminando este ejemplo. Notemos que ya tendríamos todos los datos del triángulo. Los lados son 58, 44.7 y 90, mientras que los ángulos 25, 121.9 y 33.1 grados. Con esto estaríamos terminando la explicación de este video correspondiente a la resolución de triángulos no rectángulos. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día. Muchas gracias.